osciladora. Fiorella va a revisar los puntos más relevantes presentados en el APA, justamente de este tema de psicoterapia y personalidad. Vamos a dejar unos minutitos al final para cualquier pregunta y, bueno, adelante, Fiorella. Buenas tardes, espero que el almuerzo haya estado de su agrado. Bueno, el trastorno de personalidad y psicoterapias este año sigue siendo uno de los temas centrales del APA que ha sido de mayor interés. El TLP y el narcisismo ha sido uno de los temas más tocados en este último congreso, donde nos hacemos la pregunta si en verdad es una patología que se está viendo el día a día o en realidad son los comportamientos que está teniendo esta nueva generación. También se hicieron debates de escuelas, debates de DBT, MBT, y la que se llevó el éxito en esta ponencia este año fue el éxito de la terapia de mentalización, donde se desarrolló, que eso voy a explicar un poquito más adelante, en el tratamiento de pacientes con patología narcisa. Esta fue más o menos todo lo que se vio en el APA 2025. No vamos a hablar obviamente de todas porque tenemos que avanzar un poquito, y segundo porque en verdad se hicieron 12 simposios, 3 lecturas, 6 cursos. Siempre trastorno de personalidad y psicoterapia se lleva parte de la mayoría de los temas. Ese es el temario que voy a realizar el día de hoy. Y bueno, empezamos con una de las charlas que se llama No lo dividamos, tratamiento de trastorno límite de la personalidad en centros de salud mental y comunitarios. En centros de salud mental y comunitarios, o lo que ellos nos dicen, es que se puede tratar el TLP, siempre y cuando tengamos a equipos capacitados, sobre todo estructurados en modelos de DBT, MBT, GPM, y sobre todo una supervisión continua y continuidad terapéutica. Si en caso no tuviéramos eso, ahí tenemos una desventaja porque vamos a fragmentar el tratamiento, y este tratamiento nos va a llevar a una alta rotación de terapeutas, mayor riesgo de iatrogenia, mayor uso de tratamientos o medicamentos inadecuados, inclusive estigmatización del paciente y una invalidación emocional. Y la pregunta era, ¿es estigmatizante el TLP? La respuesta que nos da el APA este año es que sí es estigmatizante, ya que todavía se ve este paciente con TLP, el paciente que es bastante de difícil manejo, el paciente que tiende a ser el manipulador, el paciente que normalmente refuerza la contrarreferencia negativa hacia los psicoterapeutas. Algunos inclusive proponen la alternativa de ya no llamarlo TLP, sino transportarlo a lo que es trastorno por trauma complejo, trastorno por trauma complejo. Sin embargo, APA llega, bueno, esto lo voy a hablar también más adelante, pero llega como un adelanto, es que nos llega a decir que sí, comparten sintomatología, mas no se puede cambiar el diagnóstico. Ok, acá hablamos más o menos de lo que es la diferencia entre el abordaje longitudinal, lo que les comentaba, hacerlo en un centro comunitario. Va a haber una mejor relación con el paciente, una mejor relación terapéutica, va a ser más continua, vamos a tener una mejor comunicación y coordinación con los hospitales de días, emergencias, hospitalizaciones. Nos vamos a basar en una psicoterapia específica como el DBT, el MBT o el GPM o inclusive de transferencia. Va a ser una evaluación funcional y no solamente va a ser sintomática. Asimismo, también vamos a tener una formación continua de equipo y supervisión clínica. Menos rotación de psicoterapeutas en el paciente y mayor vínculo, relación médico-paciente. Los riesgos de que no tengamos eso es que vamos a tener derivaciones múltiples sin una continuidad específica, una polimedicación de repente excesiva o una estigmatización del paciente, una contrarreferencia negativa a los profesionales de una manera no abordada y un aumento de crisis en las hospitalizaciones e insatisfacción del paciente. Lo que nos habla la evidencia clínica es que la idea de hacer esto en un centro mental comunitario que tenga todas estas características es que disminuyamos las hospitalizaciones, disminuyamos el riesgo suicida y tengamos acompañamiento de una psicoterapia estructurada. La idea también que nos deja el APA este año es que el TLP no se requiere derivarlo, sino es una patología que debemos sostener y trabajarla en equipo, sobre todo ya que sabemos que es un abordaje largo y tedioso.
Asimismo, también hablaron de la prevalencia total del TLP en la población general, que se estima aproximadamente de un 6%. Y la pregunta que se hacen es, ¿varones con TLP son mal diagnosticados como antisociales? A lo largo del tiempo hemos visto que el 75% del diagnóstico de TLP recae en mujeres. Sabemos que este diagnóstico también puede ir tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, la clínica que presentan tanto en hombres y mujeres varía de acuerdo al género. Se conoce que una TLP mujer, llamemos así, vamos a tener las emociones más intensas, miedo al abandono, relaciones personales inestables, quizás autolesiones, y lo denominamos TLP como la guía nos lo dice. Sin embargo, en el género masculino se puede observar comportamientos un poco más problemáticos, consumo de sustancias, agresividad, rasgos que pueden aparecer antisociales y muchas veces es por eso que se le da ese nombre. Asimismo, también se puede ver al revés, pacientes mujeres que pueden presentar cuadros de problemas de consumo, poca empatía, irritabilidad, simplemente por el hecho o el ser mujer se les considera TLP cuando de repente no podemos ver un poquito más allá y nos damos cuenta que puede ser un trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, el APA también nos advierte este año que tenemos que ser un poco más cautelosos con este tipo de diagnósticos y no dejarnos pecar simplemente por el hecho de que sea de género, femenino o masculino. Se habló también del trastorno de personalidad versus trastorno de estrés postraumático complejo. El 80%, el APA sí reconoce que hay superposición de los síntomas o signos, especialmente en casos que tienen algún trauma prolongado de la infancia. El TLP no ha sido sustituido por el trastorno de estrés postraumático complejo y sigue siendo un diagnóstico distinto y válido. También se enfatiza la necesidad de diferenciar claramente ambos y elegir un tratamiento específico y sobre todo basado en evidencia, y su enfoque clínico promueve la integración diagnóstica. Aproximadamente el 80% de las personas con TLP tienen una historia de trauma. Y vamos a encontrar coincidencias clínicas, entre ellas vamos a encontrar los afectos intensos, una disfunción relacional, interpersonales, desregulación de la emoción. Aunque muchas personas con trastorno límite de la personalidad han vivido traumas en la infancia, el TLP no es simplemente una consecuencia del trauma. Es un patrón de funcionamiento emocional, interpersonal y conductual que es duradero. Y bueno, esto lo vamos a manifestar tanto desde la adolescencia hasta la adultez temprana y va a afectar múltiples áreas de nuestras vidas. Lo que significa que hay personas con TLP que pueden que no tengan ningún cuadro de trauma en la infancia y asimismo también notar que no todos los cuadros de TLP van a ser generados por un trauma, también pueden ser por motivos biológicos, motivos sociales, inclusive temperamentales, y no es necesario que tengan un trauma de fondo. Lo importante es, o lo que podemos rescatar, que a pesar de ello existen terapias como el DBT y el MBT, que a pesar de que no hay un trauma de fondo, o sí habiéndolo, puede ayudar con el manejo de este problema. Ya que, bueno, no vamos a ver solamente, con estas dos terapias no vamos a ver solamente el trauma, sino también el aquí y ahora, que es lo que prácticamente fastidia a nuestros pacientes en ese momento. Asimismo, por cuarto año consecutivo, si mal no recuerdo, estamos volviendo a tener este taller que es el buen manejo psiquiátrico de trastorno límite de personalidad y trastorno de consumo de alcohol. Patologías que muchas veces van de manera de comórbida o de la mano. La intervención clave de este libro o del Good Psychiatric Management nos habla de la psicoeducación. El diagnóstico no tiene que ser estigmatizante, una identificación de la crisis como eventos de contextos relacionales, fomento de la funcionabilidad social y ocupacional, un manejo colaborativo de riesgos suicidas sin sobreintensificación. Ahora, en este manejo que nos dicen en esta charla, vamos a tener ciertas ventajas y desventajas. La ventaja principal es que tiene un acceso bastante alto, está basado en evidencia y todavía nos informan de que puede ser tan igual como el uso de DBT en las psicoterapias, tiene un menor costo formativo y estructural
y es compatible con la farmacología o la farmacoterapia y el equipo interdisciplinario. La única limitación es que no es tan profunda o un estudio tan profundo como la terapia TFP y va a ser menos eficaz en situaciones severas como por ejemplo una comorbilidad psicótica. Va a haber una menor estructuración para pacientes que requieren alta contención y entrenamiento de habilidades. Este es un cuadro comparativo de todas las terapias que tenemos. Por ejemplo, de Good Psychiatric Management, que fue la que les comenté, es una terapia que es mucho más flexible, baja en exigencia técnica y se adapta bien a contextos clínicos generales, no requiere formación especializada extensa y ha demostrado eficacia comparable al DBT. Su tono terapéutico va a ser directo, colaborativo y realista. El DBT, bastante conocido acá y lo ponemos muchas veces en práctica, tiene un eje de regulación emocional y conductual. Es altamente estructurado con una alta intensidad semanal, necesita una formación oficial y tiene una fuerte evidencia en la reducción de autolecciones y requiere un equipo de especializados. Su estilo es validante, estructurado y orientado en habilidades. El MBT, su foco principal está relacionado en la mentalización y el apego, tiene una duración y una intensidad bastante alta, es una terapia grupal de 1 a 2 veces por semana. Requiere una formación clínica específica donde la base teórica es el apego y la teoría de la mente. Es eficaz para mejorar las relaciones y la estabilidad afectiva. Clínicas, lo utilizamos a nivel clínico en lo que es trastorno de personalidad y entornos en formación, y tiene un tono terapéutico más reflexivo y enfocado en el aquí y en el ahora. Y asimismo tenemos la terapia focalizada en transferencia, que es donde vemos el foco principal es el procesamiento de transferencias inconscientes, son 2 veces por semana y tiene una especialización o tiene un entrenamiento, se me fue la palabra, un entrenamiento bastante alto, un nivel psicodinámico bastante avanzado. Su base teórica va a estar relacionada al psicoanálisis contemporáneo y la idea la evidencia nos habla en la mejora de la organización de la personalidad. Se aplica en el nivel de clínicas psicodinámicas estructuradas y su tono terapéutico va a ser más a la confrontación y interpretación. Esta es otra charla que hubo, que fue la terapia dinámica en pacientes con trastorno límite autodestructivo, una intervención basada en alianzas para el suicidio. Aquí nos habla de que, el doctor Eric Placún nos habla de que no todos pueden recibir el tratamiento como quisiéramos. Nosotros como psicoterapeutas o como psiquiatras quisiéramos que todos nuestros pacientes reciban una terapia de DBT o cognitivo-conductual o de mentalización. Pero sin embargo refiere que se necesita un modelo más realista y escalonado, el famoso Stepped Care, y según este análisis, o este metaanálisis nos dice que no hay ninguna diferencia entre las otras terapias, y no hay nada significativo o algo que nos marque la evidencia de que sea mejor en TLP. Hay un sesgo de publicación, probablemente sobrevalora la eficacia real de las otras terapias, y la paradoja clínica es que muchas veces los psicoterapeutas no están capacitados en la escuela de psicoterapia que están viendo, pero sí vemos una cantidad alta de pacientes con TLP en la consulta. Bien, continuando con esta charla, el doctor se presentó un trabajo con un panel de expertos analizando los 6 enfoques terapéuticos, tanto DBT, terapia cognitiva conductual, mentalización, psicoterapia focalizada en transferencia, terapia basada en esquemas, inclusive el modelo psicodinámico desarrollado por el Austin Ricks. A partir de este análisis, se identificaron 6 factores comunes presentes en los tratamientos efectivos con pacientes con TLP y riesgo suicida. Uno es que la fase previa de negociación del encuadre terapéutico, incluyendo las reglas claras y los planes ante las crisis. Responsabilidad activa del paciente, y se espera la participación y compromiso más allá que un apoyo que nosotros le podríamos dar. Un modelo teórico claro del comportamiento suicida que guíe la intervención. El uso de la relación terapéutica como herramienta activa. Priorizar el suicidio como un tema central en sesiones y un apoyo para el terapeuta, supervisión, trabajo en equipo y adherencia al modelo.
Esta es otra charla, bueno, más que charla, fue un premio, un Adolfo Meyer Award Lecture, que habla de las devastadoras consecuencias del abuso y la negligencia infantil en la morbilidad y la mortalidad de los adultos. En otras palabras, el trauma infantil no solamente va a tener consecuencias a nivel emocionales, sino va a tener consecuencias a nivel de salud física. Ese es el resumen de esta charla. La consecuencia de un trauma infantil va a haber incremento de algún problema psiquiátrico como trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático, trastorno de personalidad. Asimismo, también vamos a tener incremento de enfermedades médicas como un problema cardiovasculares, diabetes o cáncer. También vamos a tener alteraciones a nivel cerebral, amígdala, hipocampo y corteza prefrontal, lo que nos puede generar alteración en lo que es la memoria, la concentración, y asimismo también disfunción en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, donde va a generar que este sistema esté en constante funcionamiento, generando un estrés de manera crónica. El impacto de la salud pública de estas causas va a generar de que haya una mayor mortalidad o una mortalidad prematura, una mayor carga global de enfermedades. Lo que propone el doctor Nemerov propuso 3 acciones concretas. Uno es inducir la detección sistemática de trauma infantil, tanto en consulta de manera temprana, aplicar el enfoque terapéutico integrador que combine lo emocional, lo corporal y lo social, y impulsar políticas públicas efectivas de prevención, especialmente en la infancia, para cortar el ciclo temprano. Otro tema que también pareció interesante es las experiencias adversas en la infancia y la accesibilidad en países de ingresos bajos y medios. Esto es una revisión es un resumen de una revisión sistemática y un metaanálisis, donde en esta presentación se abarcó las experiencias adversas en la infancia, aumentan significativamente el riesgo suicida y la muerte por abuso de sustancias, especialmente en Países Bajos, y donde ocurren normalmente el 77% de los suicidios a nivel mundial. Se identificaron 6 tipos principales de experiencias adversas en la infancia. Número 1, el bullying, el abuso emocional o psicológico, separación parental, divorcio, muerte, abuso físico o violencia doméstica, ataques físicos externos y el abuso sexual con un odds ratio de 2.61 para ideación suicida. Los estudios epidemiológicos revisados mostraron que el patrón claro de la relación dosis-respuesta, lo que significa que a más problemas vividos en la infancia, más riesgos de tener algún tipo de suicidio o muerte por consumo de sustancias. En estos estudios o en esta revisión, lo que vemos son ciertas experiencias adversas en la infancia, las asocian con un mayor riesgo o un riesgo significativo de muerte por suicidio o por consumo. Por ejemplo, la inestabilidad familiar nos incrementa un 92% de riesgo suicida. La pobreza más la separación parental nos incrementa un 85% de muerte por sustancia. La negligencia severa puede incrementar un 57% del suicidio y un 83% de abuso de sustancias. Asimismo, cualquier experiencia adversa en la infancia nos puede incrementar un odds ratio entre 1.19 y 2.61, dependiendo qué tipo de alteración haya tenido en la infancia. En estos contextos, todo lo que es una experiencia adversa en la infancia son mucho más frecuentes y al mismo tiempo el acceso a la salud mental cada vez es más limitada, lo que agrava el impacto. Por eso se destaca la necesidad de implementar intervenciones adaptadas y una prevención temprana. Asimismo, también ver la intervención culturalmente sensible, cada país es diferente, y la urgencia políticas y públicas para la población o protección a la población infantil. Otro tema importante que también no está mucho en la parte de psicoterapia, pero me pareció bastante interesante poder comentarla, es una evaluación basada en evidencia a la disociación. Distinguir la real con la irreal. El objetivo de esta charla del doctor Leon Scott es diferenciar cuándo es una verdadera disociación versus una irreal. Era evaluar los síntomas disociativos y no solamente eso, sino también ver si son aplicables ciertas estrategias para el entorno clínico y sobre todo forense.
Cuando hablamos de una presentación genuina, normalmente la conducta va a ser mucho más sutil, va a haber un solapamiento del yo, va a haber una amnesia recurrente para los eventos cotidianos, una información personal o eventos traumáticos. La comorbilidad normalmente puede estar relacionada a una depresión, ansiedad o abuso de sustancias, inclusive autolesiones. Va a haber historia de trauma, múltiples o de maltrato infantil. Van a ocultar síntomas, normalmente por un tema de vergüenza o de miedo. Inclusive es tanto que puede presentar síntomas neurológicos funcionales como una crisis no epiléptica. A diferencia de una posible simulación, donde el paciente necesita una exhibición mucho más dramática, una exageración de los alters, donde se diferencian del bueno y el malo, donde hay una resistencia a que los terapeutas traten de revertir esta amnesia. También va a haber este disfrute aparentemente de tener este diagnóstico o de encontrar nuevas memorias traumáticas. También otro punto a considerar es que en los test pueden encontrar un puntaje bastante alto. Y los detalles que normalmente van a dar no tienen ningún tipo de sensación en el paciente. No sienten vergüenza o ansiedad esperada, cosa que en un paciente con presentación genuina sí pueden presentar. Asimismo, dan ciertas recomendaciones, donde recomienda videograbar las entrevistas para poder visualizar o ver que algo se les haya escapado en la parte de la evaluación. Otro también es hacer entrevistas prolongadas y repetitivas, ya que normalmente el paciente genuino va a mantener constancia en su versión, a diferencia del simulado que puede tener muchas alteraciones o cambios. Explorar el conocimiento previo del trastorno de identidad disocial, de repente por lecturas, películas, grupos de amigos, y evaluar si hay alguna sugestionabilidad en el paciente por de repente un tercero. Las implicancias clínicas y éticas. Hay que considerar que no todo paciente con trastorno disocial o que parece ser trastorno disocial lo es. Requiere un diagnóstico bastante cuidadoso y sobre todo riesgo un sobrediagnóstico o simulación en contextos legales. Evaluar con evidencia, tiempo y prudencia es la recomendación. Ok. Vamos a correr un poquito. Con el tema de la psicoterapia para el narcisismo patológico, esta presentación tuvo como objetivo enfoques actuales para tratar el narcisismo, con una condición, que es una condición bastante compleja y a menudo bastante mal interpretada por el desafío que nos puede dar a los terapeutas. Afecta a más del 6% de la población en general y es más frecuente en hombres. Tiene una fuerte base genética, con una heredabilidad más o menos del 79%, y se van a describir dos tipos: el grandioso, el típico que es la arrogancia, la necesidad por admiración, y el vulnerable, donde tienen la sensibilidad, la vergüenza, el retraimiento, que a veces es un poco más difícil de diagnosticar. Curiosamente, los pacientes con trastorno límite de personalidad, algunos rasgos narcisistas, pueden funcionar como una forma defensiva para disminuir este cuadro impulsivo de autolesiones y la necesidad de hospitalización. Esto nos muestra la complejidad clínica del narcisismo y la importancia de no estigmatizarlo. Se presentaron enfoques terapéuticos como el MBT directamente para el grupo de los narcisos, que va a buscar empatizar, sobre todo tanto para él y para los sentimientos ajenos. Vamos a usar también el DBT, el TFP y el GMP. Pero el mensaje central es que el narcisismo sí puede tratarse, pero requiere habilidades específicas. La mentalización nos va a permitir al paciente conectar con su mundo emocional y empatizar con los demás. El terapeuta debe cuidar una alianza terapéutica, ya que es frágil y suele estar siempre en riesgo de desconfianzas por la desvalorización o la idealización. Además, la psicoeducación estructurada puede ayudar a reducir la resistencia y mejorar el compromiso del paciente con el proceso terapéutico. También se habló del tratamiento basado en mentalización con el narcisismo patológico,
que se caracteriza en fallas en la mentalización, dificultad para entender las propias emociones y las de los demás. Estas fallas van a generar problemas en la regulación emocional y en las relaciones interpersonales. Muchas veces el narcisismo actúa como una defensa frente a la vergüenza, rechazo o un trauma temprano. Por eso el paciente depende de la validación externa para sostener su autoestima, buscando una admiración y una aprobación. El tratamiento necesita una intervención firme, pero no confrontante. No se trata de desafiar directamente al paciente, sino ofrecer un marco terapéutico estructurado, pero bastante empático. El MBT va a ser útil porque va a permitir trabajar estas dificultades emocionales relacionales, pero de una manera progresiva, sin desestabilizar la alianza terapéutica. Con respecto a la intervención terapéutica, el MBT, adaptado al narcisismo patológico, lo que va a hacer es, primero, validar sin sumisión. Es decir, el terapeuta va a reconocer la experiencia emocional del paciente, pero sin reforzar actitudes grandiosas, ni participación, ni idealización. Segundo, vamos a poner los límites claros y firmes, pero sin caer en la confrontación ni en la hostilidad. Y otro aspecto fundamental para el terapeuta es que él tiene que ser un espejo completo, no solamente reflejar en el paciente los logros, sino también las emociones como la tristeza, la vergüenza y los miedos. Se busca además no alimentar el autoestima basada únicamente en los logros de la imagen externa y sí fomentar una validación de emociones auténticas. Aunque los resultados preliminares bajo la experiencia muestra que son bastante lentos, el MBT sí tiene un buen resultado según lo que nos han referido este año. La psicofarmacología psicodinámica, me pareció bastante interesante, la verdad. Esta ponencia nos habla que los fármacos no son elementos neutros, aunque no crean, generan emociones. Emociones para nuestros pacientes, ya que muchas veces no lo toman de la mejor manera cuando tenemos que dar una medicación. Y ahí entra lo que es el famoso efecto placebo y nocebo. Vamos a tener 3 tipos de resistencias a los medicamentos. La resistencia a los medicamentos, que ocurre cuando el paciente tiene sentimientos encontrados sobre tomar o no la medicación, y a veces no es seguro si quiere mejorar o tiene miedo a estos cambios. Luego la resistencia desde la medicación, cuando el paciente puede usar muchas veces estos medicamentos como una manera autolesiva o autodestructiva. Y tercero, la resistencia del terapeuta, cuando muchas veces el terapeuta no receta el medicamento de una manera empática, sino simplemente prescribe y no ve más allá el tema de las emociones que puede recibir el paciente. Identificar estas resistencias nos va a permitir mejorar esta relación médico-paciente y sobre todo aumentar las chances de que el medicamento sea mucho más efectivo. El modelo psicodinámico propuesto por el Dr. Mintz trata de que, en resumen, es tratar al paciente de manera integral. La prescripción debe tener en cuenta el mundo interno del paciente, sus miedos, sus creencias, su cultura, la resistencia que puede tener hacia ellos. La medicación y la psicoterapia no deben competir, deberíamos trabajar en equipo, sería lo ideal que pase eso con todos nuestros pacientes. Y un buen vínculo mejora la adherencia al tratamiento y potencia el efecto clínico de los fármacos. Este es un taller que se realizó que se llama Manejo de conflictos interfamiliares, cómo afrontar los problemas desde la terapia centrada en las emociones, que tuvo como objetivo brindar a los profesionales herramientas netamente concretas para abordar los conflictos entre la familia. Se destacaron 4 metas principales: abordar los conflictos familiares desde una perspectiva emocional, aplicar la herramienta de terapia centrada en las emociones, enseñar la técnica del catching bullet para detectar los ciclos reactivos, y promover la reconexión empática entre miembros de la familia. Como pueden ver en esta imagen representa lo que la terapia central en las emociones se llama la danza perpetua. Un ciclo negativo que se repite entre 2 personas, que son normalmente miembros de una familia o pareja, que por un lado tenemos al perseguidor, que suele criticar, reclamar, buscar esta conexión hiriente, y por otro lado tenemos al que se retira, que normalmente es el que se calla, se aleja, o el que está a la defensiva con el afán de protegerse. Ambos van a mostrar emociones secundarias como la ira, la frustración o la ansiedad, que son los más visibles.
Sin embargo, debajo de estas reacciones o estas emociones primarias vamos a tener las famosas emociones secundarias o las vulnerables, como sentirse solo, rechazado, no amado o abrumado. El problema es que ninguno de los dos llega a lograr o a expresar la emoción profunda de forma segura y sus reacciones se alimentan de uno del otro, manteniendo este conflicto. Y la terapia lo que va a buscar es justamente cortar esta cadena o este ciclo. Las balas emocionales pueden manifestarse de distintas maneras. Las vamos a dividir en tres: en las directas, simplemente la persona que critica, culpabiliza, es reactiva; las indirectas, que generan una desconfianza o confusión; y las no verbales, que vienen a generar la desvinculación, evasión y el silencio. Aquí el rol del terapeuta va a ser netamente atrapar la bala. ¿Cómo sería eso? Es identificar la bala o la emoción reactiva, describe lo que observa, empatiza, amplía la emoción secundaria como un enojo o la frustración, por ejemplo. Luego valida al atacante no para justificar el daño, sino para reconocer que detrás de este ataque hay un dolor emocional. Repite lo que ha escuchado, verifica y ayuda a calmar el ambiente. Lo más importante es replantear la bala emocional como un intento de proteger la vulnerabilidad profunda. Miedo al rechazo, sentirse no amado, sentirse solo, sentirse invisible. Esta forma de intervenir es intuitiva porque normalmente nosotros luchamos en huir. En este caso, el terapeuta lo que quiere hacer es abrazar esta emoción para que pueda ser reconocida. Otro taller que se brindó también es la terapia cognitiva conductual basada en insomnio o en pacientes con insomnio, que fue destacada como primera línea de tratamiento del insomnio crónico. Inclusive se dice que es más efectiva que los medicamentos que nosotros utilizamos. Tiene una tasa de remisión de un 40% y una respuesta clínica en un 50-80% de los casos. Su eficacia se debe a que actúa sobre los niveles fundamentales como los predisponentes, ejemplo como un estrés de base, un trastorno ansioso; los precipitantes, como una pérdida de un familiar, por ejemplo; y los factores perpetuantes, como son nuestros hábitos o nuestros pensamientos. La terapia cognitiva conductual en el insomnio va a dividirse en dos bloques grandes, el cognitivo y el otro conductual. El cognitivo se trabaja el pensamiento disfuncional que tiene el paciente sobre el sueño. Por ejemplo, hoy no voy a dormir bien, hoy día no voy a rendir bien porque no he dormido mis 8 horas. Sin embargo, lo que hace el terapeuta ahí es decir, oye, antes sí he podido hacer algo durmiendo no 8, sino 6 horas. Cambiar esa idea. También trabaja en lo que es la ansiedad anticipatoria y ese miedo que aparece incluso antes de irse a la cama. Y interfiere directamente con el descanso. Aquí uno lo que va a tratar es tratar de aceptar el sueño como algo biológico. En cuanto a los componentes conductuales, acá tenemos que trabajar el control de los estímulos. La cama es solamente para dormir, no para ver TikTok, no para ver televisión, no para comer, que muchos de nosotros lo utilizamos. La restricción del sueño tiene el tiempo en cama, es el tiempo que yo me tengo que quedar dormido o el tiempo que tengo que descansar. La higiene del sueño que nosotros conocemos, evitar el uso de café, el uso de pantallas, no comer 2 horas antes de dormir cosas pesadas, y la relajación como las respiraciones o el mindfulness o terapia de relajación. El objetivo de esta terapia cognitiva conductual para el insomnio no es forzar el sueño, sino es eliminar los factores que lo obstaculizan, así como romper este ciclo del insomnio y recuperar la relación natural funcional con el dormir. Muchas veces la necesidad de medicación, inclusive nos quita la necesidad de medicación de largo plazo. Sí, ya. Y bueno, ya estamos por terminar. 1, 2, 3. Hablaron de la ketamina un poquito más temprano. Esta es una psicoterapia asistida con ketamina, un tratamiento que sigue en investigación. Había muchos en contra y muchos en favor, pero bueno, hay que comentarlo. Esta terapia combina la ketamina, donde vamos a ver la acción rápida de la ketamina como sobre los síntomas depresivos y lo que nos va a
facilitar la neuroplasticidad. Permite unas experiencias no ordinarias de la conciencia, va a explorar e integrar la materia emocional profunda. Normalmente las indicaciones que se están dando por este tipo de terapia es para pacientes con depresión resistente al tratamiento, con trastornos de estrés postraumático, ansiedad crónica, ideación suicida aguda y adicciones junto a intervenciones conductuales. Las ventajas de este tratamiento es que vamos a promover el acceso emocional profundo, lo que nos va a permitir facilitar esta conexión con lo material, lo inconsciente o lo reprimido, va a mejorar los síntomas en pocas horas, efecto antidepresivo y ansiolítico rápido que tiene la ketamina, complementa la psicoterapia tradicional potenciando el trabajo terapéutico durante una ventana de neuroplasticidad, pero la desventaja es que requiere un marco clínico, ético y supervisado, necesaria vigilancia médica, psicológica para evitar ciertos riesgos y se necesitan más estudios longitudinales, aún falta evidencia sobre los efectos a largo plazo que podría tener y los protocolos estandarizados. Por último, y no menos importante, un póster, presentaron 18 pósters este año, este es un póster que me llamó mucho la atención, bueno, todo el equipo en realidad, que es una psicoterapia basada en avatars. La tecnología llegó a psiquiatría. El análisis de experiencia del usuario y resultados clínicos mediante un enfoque de métodos mixtos. El objetivo fue explorar cómo los pacientes vivieron una psicoterapia virtual mediante avatars, tanto desde un punto de vista emocional como clínico. Se trató de un estudio mixto de 18 adultos que participaron en 2 sesiones en un entorno tipo metaverso. Se realizaron entrevistas semiestructuradas antes y después de las sesiones para analizar la experiencia subjetiva y observar los cambios terapéuticos. Entre los hallazgos más relevantes se observó el uso de avatar reduce la barrera emocional y facilita la autorrevelación. El anonimato y la sensación de distancia física en algunos pacientes pudieron expresar emociones difíciles que a veces no lo podían hacer en una psicoterapia presencial. Otros hallazgos fue la importancia del vínculo avatar-persona. Cuanto más el avatar reflejaba la identidad del paciente, mayor era la confianza y la conexión emocional del terapeuta. También destacó la expresividad no verbal del avatar, como los gestos, las posturas y la mirada, y como clave para generar la empatía, incluso sin contacto físico. En conclusión, esta terapia basada en avatars puede ser una herramienta eficaz para las personas que tienen dificultad para vincularse emocionalmente de manera presencial, y promueve la intimidad terapéutica a través de un medio digital. Sin embargo, se recomienda seguir desarrollando esta tecnología, especialmente en lo que respecta en la parte de los gestos de los avatars, y ampliar las investigaciones con estudios longitudinales que nos permitan evaluar la eficacia sostenida en el tiempo. Este es un pequeñito video de cómo funcionaba. En realidad no se escucha mucho, pero es simplemente cómo hacían la conexión. Y bueno, para terminar y para cerrar, destacamos algunos puntos claves. El tratamiento del trastorno límite de la personalidad puede ser eficaz incluso en centros comunitarios, siempre y cuando tengan una base de modelo estructurada y que no tengamos riesgo de fragmentación para evitar el riesgo de iatrogenia, estigmación por falta de formación o sesgos en el género. Uy, ¿qué pasó? Perdón. Lapsus mío. Ahí está. Aunque el TLP y el trastorno de estrés postraumático complejo comparten raíces traumáticas, el APA remarcó este año que son diagnósticos completamente distintos y que confundirlos puede afectar el tratamiento. Por eso es fundamental diferenciarlos con una precisión clínica y aplicar terapias específicas basadas en evidencia. En este sentido, la terapia dinámica centrada en la alianza terapéutica representa una alternativa eficaz para el abordaje del suicidio en pacientes con TLP, especialmente en contextos de acceso a modelos estructurados. También se hace hincapié en el impacto profundo del trauma infantil, que no solo afecta a la salud mental, sino también afecta a la salud física como enfermedades que ya mencionamos hace unos minutos, reduciendo la esperanza de vida. Lo mismo ocurre con las experiencias adversas infantiles en países de ingresos medios o bajos, donde se elevan de forma dramática el riesgo de suicidio y la muerte por abuso de sustancias. Finalmente se mostró que el narcisismo patológico también puede tratarse eficazmente con enfoques de mentalización que promueven la empatía, autoconciencia y vínculos más saludables. Todo esto refuerza la necesidad de una práctica clínica que sea mucho más empática y sobre todo basada en evidencia.
Gracias. Muchísimas gracias, Fiorella. Buenísimo el resumen. No sé si tengan alguna pregunta para Fiorella, algo de lo que hemos estado escuchando. Yo quería hacer una puntualización, esto de que has traído de las experiencias traumáticas infantiles y cómo aumenta el riesgo de suicidio y de muerte por uso de sustancias, digamos, ya comienza a dejarnos más que claro todo lo que íbamos intuyendo y que se va haciendo evidente con la investigación actual, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ahora ya no estamos viendo al paciente de una manera de enfoque netamente de salud mental, sino ya lo estamos viendo desde un enfoque más clínico. No solamente es el tema de la parte de depresión emocional, sino que hay que buscar su infancia, hay que buscar sus traumas, hay que buscar las condiciones en las que vive, y el paciente psiquiátrico es completo. Respecto al tema del trastorno ¿esto tiene comorbilidad con los trastornos TLP? ¿Perdón, del cuál? El tema de la exposición del trastorno del narcisismo, ¿tiene trastorno, tiene comorbilidad también con serios problemas con el TLP, conductuales, agresividad, etcétera? No entendí la pregunta. Sí. Si hay comorbilidad entre narcisismo Ajá, y TLP, sí. como un codiagnóstico. Como un codiagnóstico. No hablan, lo que habla este año el APA, no hablan como un codiagnóstico, sino lo que hablan es que lamentablemente estamos poniéndole un género a estas patologías. Incrementamos la balanza de TLP a las mujeres, incrementamos la balanza a los narcisos a los hombres. Sin embargo, lo que nos habla las guías y lo que nos habla la clínica es que también depende de que la conducta de cada género va a ser distinta, y con eso va a demostrar una diferencia en la clínica. Bueno, si no hay otra pregunta, muchísimas gracias, Fiorella. Ha estado todo buenísimo y doy paso a la doctora Fiorella Arnau para que nos presente a nuestro siguiente expositor. Aquí tienes, Fiorella, voy poniendo la exposición. Siéntate, está ahí el... Estamos comenzando más o menos 13:50 hasta las 12:35. No, la idea es que tú lo veas eso. Ya. 35 más o menos. Ya. Para avisarle a Cintia. Ya. Y me llevo todas las ¿Ya cosas. está ahí? Ya está, ¿no? Ahí está. Ya. Buenas tardes. Soy la doctora Fiorella Amaro y tengo el agrado de acompañar como moderando a la presentación de la doctora Cintia Cabrejos Novoa. La doctora Cabrejos completó su formación en psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se formó y trabajó en atención domiciliaria y de crisis en un hospital de Londres, a la vez que el manejo de equipos en psiquiatría comunitaria. Tiene en curso la formación en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La doctora Cabrejos trabaja en el servicio de neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia, es docente de la Universidad Cayetano y se desempeña en la práctica privada en la Clínica Sana y con psiquiatras asociados. Dedicada a la divulgación en salud mental, que hoy nos reúne, actualmente es la coordinadora académica del curso POSAPA Perú. Hoy nos trae los temas más saltantes en relación a la psiquiatría infanto-juvenil, expuestos en el último congreso de la APA. Hacia el final, bueno, vamos a separar algunos minutos para resolver algunas dudas, inquietudes. Adelante, doctora. Buenas tardes. Estamos intentando abrir mi presentación, que ha decidido no abrirse. No sé por qué. No sé exactamente qué ha pasado. Cierra todo.
Ya. Ok. Mil disculpas por eso. Obviamente tenía que ser el problema técnico conmigo porque yo soy la problemática generalmente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por quedarse hasta la última ponencia. A mí Alfredo siempre me deja al final, pero igual lo quiero. Yo me voy a encargar un poco de la parte de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Las ponencias han sido muy centradas en 1 o 2 estudios bien específicos que son muy interesantes. A mí me hubiera gustado que hubiera más temas, pero estos son lo que ha abarcado la mayor parte de las ponencias, ¿no? Y un poco trayendo la pregunta de por qué estamos aquí en esta parte en psiquiatría infantil y de la adolescente, es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Yo no soy psiquiatra de niños y adolescentes, dicho sea de paso, pero trabajo en TCA ya hace algún tiempo, puesto que es un tipo de cuadro complicado y que abarca desde la adolescencia hasta la adultez, y me ha tocado ver durante los últimos 8 o 10 años de mi carrera muchos niños y adolescentes. Entonces, lo que podemos ver es que la salud mental y el neurodesarrollo, por lo menos como se fue presentada en el Congreso, es evidentemente una prioridad global. Primero por la constante evolución tecnológica que afecta directamente a nuestros niños y adolescentes, que además tiene afección en las determinantes sociales con especial impacto en las familias jóvenes y en los adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que intentaba responderse en varias de las ponencias en el APA era si era posible acompañar mejor a las familias y a, digamos, mejorar un poco el entorno y ayudarlos a decidir mejor respecto a cosas como la tecnología. Algunas cifras importantes: hay un aumento de problemas de salud mental en jóvenes y hay necesidad de actualizar los diagnósticos y las formas de trabajo para poder ayudar mejor. El suicidio, que es un tema que ha tocado de manera amplia el doctor Garrido, es también crucial en niños y adolescentes, ¿no? Y es la tercera causa de muerte en jóvenes entre 10 y 19 años en Estados Unidos. Y en el 2023 ha habido más de 2.636 muertes por suicidio en este grupo de edad específico. Además, considerar que la mayoría, 50%, voy a decir la mitad, de los cuadros psiquiátricos comienzan a partir de los 14 años y 75% de ellos antes de los 24. Entonces, todo esto hace crucial que abordemos la salud mental infantil y del adolescente de manera más intensa, por decirlo de alguna manera. Otro problema que se abordó en este congreso es que el retraso promedio de la aparición de los síntomas hasta que el paciente se vincula con algún tipo de ayuda es de 11 años. Y eso que no todos son bipolares, que es lo que tiene de promedio el hacer el diagnóstico. Pero hay una dificultad para que el niño y el adolescente se acerque a, digamos, la ayuda o el soporte adecuado. Vamos a revisar estos contenidos: psiquiatría infanto-juvenil y ambiente, que es uno de los temas más importantes que ha corrido por todo el APA, el trastorno por déficit de atención y universidad, porque en este congreso no se ha hablado tanto del autismo regular, ¿no? El autismo del niño, ¿no? Sino más bien cómo se detecta autismo en la adultez, cómo se maneja el paso de la niñez a la adultez en los pacientes con autismo, y también cómo detectar adecuadamente el déficit de atención y hiperactividad en el adulto, ¿no? O sea, estos dos temas han discurrido más por la vida adulta que para niños, pero bueno, vamos a tocarlo en esta ponencia. Y además algo de psicofarmacología infanto-juvenil que se explicó, y algunas charlas reflexivas también al respecto, de las que ya me han spoileado, dicho sea de paso.
Hay un bonus track, que es mío, ese es el tema en el que yo me encargo en el hospital hace algunos años, y los trastornos de conducta alimentaria. Interesantemente, hubieron 25 pósters sobre trastornos de conducta alimentaria. Había mucho interés en presentar cuestiones nuevas y trabajos hechos en conducta alimentaria, y sin embargo no hubo tantas ponencias. Recordar que es uno de los trastornos psiquiátricos más mortales, o los pacientes no se mueren porque se suicidan, sino porque dejan de funcionar, dejan de latir, los pacientes, las pacientes sobre todo, con anorexia nervosa sobre todo. Entonces, eso es una de las cosas importantes que tener en cuenta. Hay un aumento histórico de la incidencia en la pospandemia. Solo en mi hospital hemos hecho un estudio chiquito y hemos encontrado que se han triplicado la cantidad de trastornos, de aparición de trastornos de conducta alimentaria, y además de eso, digamos, verificamos que a nivel mundial el fenómeno es igual. Se ha multiplicado por 5, por 10, dependiendo de dónde se hacen las encuestas y dónde se hacen los estudios. Entonces, de estos 25 pósters presentados durante el APA de este año, han habido pósters desde la prevalencia, incidencia de la anorexia, de la bulimia o de en general los trastornos de conducta alimentaria, hasta el impacto que tienen las redes sociales en la imagen corporal, ¿no? Establecer que digamos que las redes sociales afectan en más de 15% la imagen o la autoimagen de los adolescentes. La evaluación de la cirugía bariátrica y cómo es que deberían pasar los pacientes por psiquiatría y cómo esto afecta también todo el tema de trastornos de conducta alimentaria. Además de una entidad que se planteó en este congreso, que es la incapacidad de percibir el hambre y la saciedad gástricas como normalmente lo deberíamos hacer, ¿no? Impaired gastric interoception es lo correcto. Hasta un póster maravilloso sobre la influencia del K-pop en la imagen corporal. Y la ponencia más grande, más interesante que encontramos fue una ponencia tipo entrenamiento para la mejoría del diagnóstico oportuno, en especial en cómo dárselo a los pediatras y a los médicos generales que ven adolescentes en sus consultas para establecer diagnóstico, planear adecuadamente un tratamiento y enseñarles el manejo multidisciplinario, ¿no? Y eso todo basado en la guía, en las guías prácticas de, ¿cómo se llama?, de la APA, ¿no? Vamos a ver. Empezaremos con psiquiatría infanto-juvenil y ambiente. Se han presentado ponencias de datos sobre uso de tecnología, ¿no? Y cuál es la prevalencia o cuál es la importancia o el peso que tiene el tiempo de exposición con respecto a la edad. Creo que es algo que se ha tocado en congresos anteriores, ¿no? Y va quedando cada vez más claro que hay edades a las que no deberían haber pantallas, ¿no? Una de las ponencias que fue sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo cerebral infanto-juvenil deja clarísimo que el uso de pantallas antes de los 2 años se asocia definitivamente con menor desarrollo del lenguaje, menor desarrollo de la atención y de las funciones ejecutivas, así como de la memoria, y también reduce la calidad de interacción verbal, no solo con los cuidadores, sino en general. Y esto lo que nos dice es que sí, de alguna manera estamos creando pacientes con problemas del neurodesarrollo, ¿no?, a través del uso de pantallas, entre otras cosas. Entre los 4 y los 12 años, el mayor uso se vincula más a atención y control cognitivo, a función social y conductual y a relación padres-hijos o madre-hijo y el desarrollo emocional, que es, digamos que muy parecido excepto por el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y otra cosa importante es que nos presentan aquí que este estudio, que creo que ya lo hemos mencionado en algunas de las charlas anteriores, el estudio ABCD, que tiene más de 11.000 niños en observación,
¿no? Entre 9 y 10 años, para acompañarlos durante la vida a través de la adolescencia y luego la adultez. Este estudio empezó en el 2016, con lo cual hay una serie de datos que ya se tienen al respecto, y esto es parte de la información que trae este estudio inmenso. El estudio lo pueden encontrar como el estudio ABCD, tiene una página web específica para el estudio, ¿no? Y lo que pueden ver en la imagen superior derecha es cómo con 7 horas al día de pantalla lo que se encuentra es un adelgazamiento cortical prematuro. O sea, el estudio y seguimiento en este estudio largo, lo que se hace cada año es tomar imágenes, ¿no? Y contrapesarlas con la información respecto al horario de pantallas, respecto a interacción con otros niños, respecto a uso de sustancias, etcétera, etcétera. Y lo que se encuentra es que 7 horas al día de pantalla está relacionado con adelgazamiento cortical prematuro, disminución evidentemente de las funciones cognitivas y síntomas emocionales. En esta misma revisión se conversó también respecto a los cambios neurológicos asociados al uso frecuente de pantallas. Nuevamente, hay disminución de la eficiencia del control cognitivo, ya estamos hablando más, lóbulo frontal, activación de circuitos de recompensa, que es un patrón similar a las adicciones, lo sabemos también, correlaciones que son relevantes, hay más efectos negativos en chicas que en chicos, ¿cómo hacemos? Y también es, digamos, más negativo en adolescentes que en niños, ¿ya? Lo cual es interesante. Hay aumento de riesgo de problemas de la imagen corporal, baja autoestima, dependencia y aislamiento, también lo tenemos claro desde congresos anteriores. Sin embargo, hay algunos beneficios que son interesantes y que tendríamos que tenerlo en consideración, ¿no? La socialización online, por ejemplo, tiene como beneficios que hay una sensación de conexión, ¿no? Hay una expresión creativa mayor, ¿no? Y hay una sensación de apoyo entre iguales cuando es una red, digamos, que funciona, ¿no? Adecuada. Sin embargo, los riesgos están allí también, ¿no? Hay una comparación constante, hay estos dramas sociales en las redes en las que uno me dijo esto, me puso una foto así, y es realmente los niños y los adolescentes los viven muy intensamente, ¿no? El FOMO, que es esta, no sé si saben lo que es FOMO, es esto de que te apagan del grupo, te sacan, nadie te habla, te aíslan virtualmente, ¿no? Lo cual es, o sea, todos se desconectan de ti y te convierten en un aislado virtual. Ya no eres un aislado solamente real, sino también uno virtual. Entonces, es un tema porque produce un nivel de ansiedad bien importante, ¿no? Y también hay problemas con la capacidad de sentir empatía por el otro, ¿no? Uno puede decir o escribir o poner cualquier cosa y no ve la reacción facial, empezando por ahí, del otro, ¿no? Luego, respecto a este estudio que les hablaba, y las primeras cosas que se han empezado a observar, lo que va a haber como consecuencia finalmente es que hay una disminución de la neurocognición y hay peor salud mental con mayor tiempo de pantallas. Esa es la conclusión final. La conclusión final, el pensamiento final, es que las pantallas lo que van a producir sobre todo es un nivel de vulnerabilidad, ¿no?, que va a poner a nuestros niños y a nuestros adolescentes en situaciones complicadas y vulnerables, ¿no? Entonces, esto es lo más importante de esta diapositiva. Finalmente, algunas estrategias y consideraciones para profesionales. Hay algunas cosas que eran interesantes porque eran muy específicas, ¿no?
La evaluación integral, que se deben utilizar herramientas de evaluación validadas para diferenciar el impacto entre redes sociales y trastornos reales del neurodesarrollo, son distintas. Y yo no sé qué tanto lo han visto ustedes, pero a mí me ha pasado varias veces que si logro convencer a un paciente o a los padres que retiren el celular o la pantalla por algún tiempo, la mejoría de los problemas que parecen del neurodesarrollo empiezan a ser notorios, ¿no? Simplemente por quitar la pantalla por un espacio que evidentemente para los adultos es breve de tiempo, ¿no? 2 semanas, un mes, ¿no? En los niños funciona muy rápidamente y esto era lo que planteaban en esta misma revisión, que en la evaluación integral uno tiene que considerar la diferenciación entre lo que está produciendo la pantalla y lo que es realmente un problema del neurodesarrollo. En el largo plazo, estos problemas del neurodesarrollo se pueden cronificar y quedar como tales, pero si logramos detectar la diferencia a tiempo, podemos ser mucho más estrictos respecto a las pantallas y a lo mejor ayudar al paciente a desarrollarse adecuadamente, ¿no? Entonces, una evaluación integral y diferenciada, un enfoque equilibrado en jóvenes, es decir, tenemos que usar la tecnología, no hay de otra. Entonces, hay que establecer claramente cuáles son los riesgos y los beneficios, dárselos al joven y pedirle que, digamos, hasta cierto punto decida y hasta otros, y digo, en una parte deberíamos, no sé si decidirlo nosotros, pero por lo menos dejar claramente a los padres, gracias Marcela, que van a haber consecuencias al respecto, ¿no? Luego, el identificar cuándo hay un uso problemático y cuándo no, esa es otra cosa, yo no sé cuántos padres le habrán venido a decir, es que es adicto al celular. Y cuando uno revisa, en verdad, hay otros problemas en casa que están produciendo que el paciente se aísle, no necesariamente el que esté metido en el celular, o el celular es el único lugar por donde puede hablar con alguien, que esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, esa identificación de si realmente el uso es problemático o no, más allá de la exposición misma a la pantalla, es importante, ¿no? ¿Cuáles son los signos del uso problemático, ¿no? Y esto basado en manuales y diagnósticos de salud mental. Y finalmente, la colaboración entre la familia, entre los padres y el clínico es importantísima. Y en ese mismo grupo tendríamos que incluir a los educadores para la guía del manejo saludable de la tecnología, ¿no? Finalmente, en esta misma charla, lo que recomendaron, eso está más que claro, evitar pantallas antes de los 2 años, fomentar contenido educativo, interacción conjunta en edad escolar, es decir, que los padres siempre acompañen el uso de la pantalla, eso es fundamental, no se trata de no usar pantallas, sino de que siempre que haya una pantalla esté el padre o la madre para explicar qué cosa significa lo que están viendo, ¿no? Luego, supervisión activa, que es lo que justamente les estoy diciendo, ¿ya? Ahora, ¿qué dejan de hacer por estar conectados? Ejercicio, tareas, sueño, relaciones sociales reales, digamos, ¿no? Y cómo, para qué y con quién usan la tecnología. Estas dos preguntas son fundamentales para definir la diferencia entre un trastorno del neurodesarrollo y un problema del mal uso de las redes sociales y de las pantallas, ¿no? Ahora, pautas para la familia, siempre regresar a promover actividades no digitales, regular con normas acordadas, no solo imponer los límites, ¿no? Hablar pronto respecto a redes sociales, incluso en los colegios, eso también es bien importante, y moldear el uso adulto, o sea, no le puedo decir a mi hijo que no escrolee cuando me la paso yo scrolleando todo el día, pues, no escrolees, ya deja el celular, o sea, yo lo he visto en la consulta, tengo a las papás escroleando y decirle al paciente que tiene un problema de adicción al celular. Entonces ya, señor, estoy acá, o sea, no hay forma. ¿Ya? Y enseñar pensamiento crítico, que es bien complicado, ¿no? O sea, porque si los padres no pueden hacerlo, ¿qué le voy a pedir yo al hijo que lo haga? O sea, es complicado. Pero
la conclusión es que la tecnología, como siempre, y como en todos los tiempos, es una herramienta, ¿no? Y el contexto, el contenido y el acompañamiento adulto determinan cuál va a ser el impacto de esto. Entonces, en general, tenemos datos sobre el uso digital, impacto en la salud mental, factores que agravan el impacto y el autodiagnóstico de desinformación. Pues las demás las conversamos, pero me pareció bien importante. Creo que también en alguna charla anterior se ha conversado, pero los niños y los adolescentes absorben muy rápidamente todo lo que ven en redes sociales. Y esta tendencia al autodiagnóstico, son mis pacientes que vienen y me dicen, yo tengo esto, porque lo vi en TikTok. Ok, ¿cómo les explico que no? Y que este chico al que admiran mucho porque tiene TDAH, no tiene lo mismo que ellos. ¿No? Es complicado. Hay una necesidad de autodiagnóstico o de, digamos, encontrar un espacio para definirse, esta necesidad en el adolescente de encontrar una identidad, está constantemente siendo bombardeada por este tipo de información que, como mencionaba, creo yo que, no estoy segura si el doctor Riofrío, respecto a que, la doctora Marcela, que esta información es constantemente, no constantemente, sino mayormente es cerrada, ¿no? El porcentaje de error o de sesgo en esta información es altísimo, es 80%. Entonces, ¿cómo explicamos eso a nuestros pacientes, ¿no? Y a los familiares también, ¿no? Y los factores que agravan el impacto, el uso pasivo, el scroll infinito, ¿no? La validación externa, o sea, yo soy mejor porque tengo celular, ese es todos los días, ¿no? O sea, mi hijo persiguiéndome para que tenga celular, no hay forma. Ya le he dicho que se lo voy a comprar a los 18, y esto. El FOMO, el ciberacoso, la alteración del sueño, todos son factores que van a agravar el impacto de estas tecnologías, ¿no? Y la vulnerabilidad que es aumentada en personas con TDAH, con ansiedad, con depresión y con dificultades sociales previas, ¿no? Este es el otro estudio, este estudio, digamos, vamos a abordarlo un poco más, y es que les decía yo del seguimiento, ¿no? Que además considera que hay una limitación importante porque en este estudio no se ha considerado lo anterior a los 9 años, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos claro si es un cerebro sano completamente, ¿no? Entonces, la exposición prenatal a sustancias y otros datos retrospectivos no están considerados o son autorreportados y eso genera algún tipo de sesgo, ¿no? Y también porque falta mucha información respecto a los factores prenatales y perinatales. Entonces, con esto lo que se ha iniciado es este nuevo estudio que empieza desde el embarazo. El estudio anterior, como les dije, empezó en el 2016, o sea, lo que ha corrido desde ahí ya es un rato, son 9 años ya, pero desde el 2023 han empezado a seguirse a 7.200 madres e hijos desde el embarazo, con lo cual tenemos también los datos perinatales, prenatales, sobre todo, ¿no? Y, digamos, usos y abusos de las madres y del entorno, la situación emocional, social, económica de las madres, del entorno en general de la madre, ¿no? Y también incluyen, como el anterior, neuroimagen, sensores de actividad, incluso muestras biológicas, datos sobre salud mental en los antecesores, y el entorno, el consumo de sustancias, etc., ¿no? Entonces, esa nueva cohorte va a dar mucha más información y recién este año van a empezar a abrirse algunos datos al respecto. Así que eso solo se puede hacer en Estados Unidos, ¿verdad?
Los hallazgos preliminares que se presentaron respecto a este nuevo estudio en el Congreso es que la exposición prenatal a sustancias se asocia con cambios estructurales en regiones cerebrales vinculadas a la regulación emocional y al control cognitivo. Bueno, lo podíamos esperar, evidentemente. Las trayectorias del desarrollo cerebral muestran gran variabilidad individual, y eso es también importante, que está influida por el entorno familiar, la escolarización y el apoyo social. Entonces, son primeros hallazgos, digamos que se han empezado a poder comparar en algunas situaciones, porque ese es el ABCD. Y las otras cosas que salen de este estudio, la influencia de factores ambientales y culturales, entornos más estructurados y apoyo parental está asociado con mejor salud mental, no hay ninguna novedad. Discriminación racial, pobreza, violencia comunitaria predice mayor riesgo de ansiedad y depresión. Y los estudios destacan la necesidad de intervenciones personalizadas con enfoque cultural, que es también lo que ha corrido por todo el Congreso en este año, ¿no? Entonces, si bien son cosas que de alguna manera ya conocíamos, y ya habían algunos estudios más chicos, esto es tan grande que no hay cómo estar en contra o decir que no existe. Bueno, a lo mejor Trump podría decir que no existe, porque si no existe tampoco los problemas ecológicos del mundo, también podría no existir esto, pero digo, fuera de Trump, creo que es importante que tengamos esto sumamente claro y que ya no hay nada que pueda decir, no es así, yo creo que debe ser de otra manera, volvamos a estudiar, no. Esta es una cohorte que tiene 10 años de seguimiento, ¿no? Respecto a lo que es la exposición al digital, un poco el resumen crítico es que el entorno digital es clave para la salud mental de jóvenes, correcto, que poseer teléfono inteligente, todo se me juntó, no sé qué pasó, en la adolescencia temprana está asociado con consecuencias para la salud, no solamente mental, sino en general, ¿no? Y lo que hacen los niños durante su tiempo frente a la pantalla, ¿no?, se relaciona más con su salud mental que el tiempo, lo que hacen los niños durante su tiempo frente a la pantalla es más importante que lo que hacen directamente en la pantalla. Yo no sé si está claro eso. Si les quedó claro bien, si no. Y el tiempo frente a la pantalla parece ser que es lo que es más relevante para la salud en general, ¿no? Por cuestiones de actividad, por cuestiones de tipos de alimentación, por cuestiones de sueño, por todas estas cosas que van a afectar directamente a la salud física también, ¿no? Con respecto al trastorno por déficit de atención, ¿cuánto? Ya, todavía tengo tiempo. Aquí lo que se ha abordado es más charlas, como les decía, respecto a impacto de la tecnología, adicciones, determinantes socioeconómicos y también las formas de adaptarse a la universidad en este tipo de pacientes, ¿no? Como les decía, es una cuestión ya un poco más que en niños y adolescentes, en adultos, ¿no? Cómo abordamos este tipo de personas que terminan el colegio, que tienen el tratamiento, que van bien y luego necesitan ingresar a la universidad y aún así tienen que ser entendidos por el entorno para poder desarrollarse adecuadamente porque tienen las capacidades, ¿no? Entonces, esto sobre todo en los entornos de los campus universitarios, de los campus universitarios, cada vez hay más estudiantes con este problema. No sé, igual, si tienen ustedes esa experiencia, yo tengo cada vez más pacientes universitarios en los que se hace el diagnóstico de TDAH por primera vez, que han pasado bien el colegio, que han terminado porque son
tienen un alto rendimiento, ¿no? Pero que cuando llegan al entorno del universitario no pueden quedarse en el salón de clases por 1 hora y media, que dura algunos tipos de clases, o a la hora que tienen que dar un examen de 3 horas de matemáticas, tienen que salir a los 45 minutos porque no soportan más estar sentados, ¿no? Y cómo ayudar a este tipo de, a estas personas a acomodarse mejor en el ámbito universitario, ¿no? Las ventajas y desventajas que pueden haber en estos casos específicos, ¿no? Impactos positivos en la salud general, hay reducción de la mortalidad, lesiones, mejora de los resultados académicos, mayor accesibilidad para los estudiantes, hay un costo más reducido de medicación y de terapias en el entorno universitario. O sea, hay toda una estrategia en el entorno universitario respecto a este tipo de pacientes que vienen con este diagnóstico previamente hecho o que tienen estas dificultades y que se les hace el diagnóstico durante el tiempo en el que están en la universidad, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso supone una mayor demanda de profesionales de la salud, de profesionales de la salud mental, y hay mayor costo y también mayor riesgo de uso indebido de las sustancias, porque en Estados Unidos hay muchas más tipos de sustancias que los que tenemos aquí, que es básicamente el metilfenidato, si hablamos específicamente de los anfetamínicos, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos estas situaciones universitarias? Establecer protocolos claros, diagnóstico, tratamiento y derivación de pacientes, una evaluación exhaustiva que incluya detección de comorbilidades, un plan de tratamiento personalizado multimodal, farmacoterapia, psicoterapia y el apoyo académico, que supone específicamente en estos casos la coordinación de las formas diferentes para dictar clases, para tomar las clases y también para dar los exámenes, ¿no? La libertad para entrar y salir de las clases, ¿no? Y no quedarse pues 3 horas sentado. Todas estas cosas suponen un nivel de coordinación académica importante, pero al parecer se está logrando adaptar todo este sistema a muchos de los campus universitarios actualmente. Entonces era bien interesante cómo esta adaptación había logrado bastante buenos resultados, ¿no? La coordinación de la atención y la coordinación y colaboración entre los diferentes servicios, salud mental, atención primaria, los servicios de apoyo en el campus, y también la accesibilidad y transparencia, ¿no? O sea, que esto sea equitativo para todos los que lo necesitan. Eso también es a veces complicado porque las capacidades económicas también son diferentes, ¿no? Esto es un poco, digamos, la situación de las prescripciones con respecto a tipos de fármacos, sobre todo los que son estimulantes, y los contratos que se hacen y acuerdos que se hacen entre el médico y el paciente, sobre todo en los entornos universitarios, ¿no? Entonces, tomar la medicación según lo prescrito, no compartir ni vender la medicación, porque va a haber gente que va a querer, pues, evidentemente sacar mejor nota con el metilfenidato del otro, ¿no? Restricciones en la renovación anticipada de recetas y también algún tipo de consecuencias con el incumplimiento. También es parte de toda la coordinación que tiene que hacerse, ¿no? Miremos un poquito de autismo y transición a la vida adulta. Como les dije, no es autismo en niños, lo que se ha tocado más es cómo hay esta transición en los pacientes con autismo a la vida adulta. Hay 2 corrientes, un grupo que necesita una gran cantidad de apoyo, ¿no? La dificultad que supone además hacer un diagnóstico así en el adulto cuando no ha sido hecho antes, ¿no? Y el hecho de darle una afirmación al paciente respecto a que lo que tiene no supone que es menos que las demás personas, sino que es diferente, ¿no? Hubo también un workshop, un taller
respecto a la adaptación en urgencias a autismo, que se los voy a mostrar ahora, y un solo póster sobre catatonía en niños, que fue realmente una muestra mínima y además fue descriptivo el estudio. Entonces, ¿cuáles son los datos que hay respecto a trastornos del espectro autista en la edad adulta? 1 de cada 36 niños de Estados Unidos tiene diagnóstico de TEA, con lo cual van a llegar a la edad adulta con el mismo diagnóstico. Es decir, en la próxima década van a haber 500.000 de jóvenes con TEA que alcancen la edad adulta, y el 40% de ellos no recibe tratamiento ni atención sanitaria, ni tampoco psicosocial, ni en la escuela, ¿no? Entonces, hay un alto riesgo de morbilidad, hay alto riesgo de suicidio o muerte prematura por diferentes razones. Y las comorbilidades más frecuentes, TDAH, ansiedad, depresión, conductas disruptivas, trastornos del sueño, TOC, catatonía, lo que conocemos. Entonces, el uso de psicofármacos es elevado y también la polifarmacia en Estados Unidos. Entonces, en este caso, es importante el manejo profesional del autismo, ¿no? Y de las discapacidades intelectuales que puedan haber asociadas. Y además, tener claro que el TEA en adultos es difícil de diagnosticar y que las presentaciones no van a ser iguales que en los niños, sencillas y con el aleteo, no, van a ser más complejas. Y tenemos que considerar que tenemos que entrenarnos un poco más, ya no solamente los psiquiatras de niños, porque van a llegar adultos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un entrenamiento mejor en los psiquiatras en general? Y además, esta idea de que hay un solapamiento significativo entre síntomas de catatonía y características del TEA, que también se confunden, ¿no? Y cómo hacer un diagnóstico diferencial y un manejo adecuado, ¿no? Que incluya catatonía. Eso es bien importante. Entonces, ¿cuáles son los retos en el diagnóstico y el abordaje clínico? El diagnóstico en adultos se complica por lo que hablábamos, ¿no? Se puede confundir, se enmascara, ¿no? No se tiene en consideración cuando vamos a ver un paciente adulto. No podemos estar siempre pensando en que podría ser un trastorno de espectro autista, porque es poco frecuente o porque lo consideramos poco frecuente, ¿no? Entonces, en primer lugar, las personas con altas capacidades y las mujeres que en general suelen tener una mejor manejo emocional, incluso cuando tienen trastornos del espectro autista, se diagnostican menos de lo que se debería en adultos, ¿no? Y por eso es importante aprender entrevistas estructuradas que nos ayuden a evitar el sesgo, ¿no? Y el considerar que la mayoría de los pacientes adultos con TEA van a tener comorbilidades importantes, comorbilidad con TOC, comorbilidad con depresión y ansiedad y comorbilidad con TDAH, ¿ya? Ahora, hay una baja autoeficacia en la atención del adulto con TEA. No sabemos cómo manejarlos, no hay guías claras. Entonces hay que, digamos, plantear sobre todo, mientras que se hacen los estudios y abren más guías, digamos que el tratamiento centrado en la persona, ¿no? Finalmente, es importante para la evaluación y el abordaje no esperar, derivar precozmente, incluso si es que hay dudas, ¿no? Y también que la evaluación integral incluya las comorbilidades y también las posibilidades de que haya habido este tipo de cuadros en la familia, ¿de acuerdo? Esta es una charla en la que el doctor Karim Munir nos hablaba de cómo es el desarrollo, digamos, ¿cómo le pongo? Sí, es discapacidad intelectual y del desarrollo, pero cómo es el funcionamiento y cómo deberíamos establecer la importancia y preponderancia del coeficiente intelectual en la evaluación de un paciente, ¿no? Entonces,
hay alta comorbilidad entre los trastornos mentales y los problemas de discapacidad intelectual en los niños y adolescentes. Es más frecuente que haya problemas de discapacidad intelectual en aquellos pacientes menores que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen TDAH, que tienen... Siempre hay una asociación mayor de problemas de discapacidad intelectual. Y a veces la sobremedicación va a hacer que, digamos, se enmascaren o pensemos que es la medicación lo que está causando problemas y no necesariamente que haya una discapacidad intelectual. Entonces, es necesario una formación interdisciplinaria en intervenciones directas, en evaluaciones directas y en, digamos, manejo de la discapacidad intelectual de manera proactiva, es decir, que haya siempre la posibilidad de ayudar a los pacientes a mejorar esta discapacidad. Y para eso es necesario comprometerse políticamente, evidentemente, ¿no? E incluir la discapacidad intelectual dentro de la psiquiatría. Muchas veces esto es manejado por el neuropsicólogo y creo que eso es un error de principio, porque los puntajes sirven, pero el manejo integral de qué cosas son cuáles son las necesidades de estos pacientes, la tenemos que determinar según sus comorbilidades y según el nivel de discapacidad intelectual que tienen los pacientes. Entonces, es bien interesante, esta charla fue bien interesante y por eso es que la he puesto. Esta es la otra charla de las que les hablaba, cómo mejorar la atención en las emergencias para los pacientes con autismo u otros trastornos del desarrollo, ¿no? Porque hay sobre todo los pacientes con autismo no verbales, los que no pueden ni hablar y que no se pueden comunicar adecuadamente, se arriesgan a estancias más prolongadas en las urgencias cuando no necesariamente es así, ¿no? No son entornos adecuados para ellos, porque son espacios ruidosos, porque son espacios con a veces mucha luz, porque son espacios agresivos y ellos son especialmente digamos, sensibles a estas situaciones y los estímulos sensoriales son excesivos. ¿Perdón? ¿Depende de la edad? ¿Qué cosa? En la atención de emergencia, en verdad, van de todas las edades. Esto está un poquito más hacia las emergencias de adultos, ¿sí? Pero en general, todos los niños que se acercan a una emergencia psiquiátrica, por ejemplo, no van a tener un espacio tan diferenciado necesariamente y van a llegar con cosas como conductas autolesivas, daño a otros. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el niño que llega con una conducta agresiva o que no puede ser manejado por los padres, llega a una emergencia en la que hay ruido, luz, que lo agarran entre varios, peor, pues, o sea. Entonces, lo que se discute es las políticas restrictivas en esta clase de pacientes, cómo deberían entrar siempre con sus padres, con algún otro acompañante, que se pueda dar la libertad de que traigan objetos personales, de que traigan objetos de apego, de que traigan ropa que necesiten y sientan cómoda, su propia ropa, ¿no? Y porque además, cuando llega un paciente agitado, o sea, generalmente se asume que es un paciente psicótico, ¿no? Y no necesariamente en este caso va a ser así, ¿no? Yo he tenido un par de pacientes que han terminado en la emergencia que estaban con cuadros depresivos y que habían hecho una agitación, que les pusieron una ampolla de haloperidol, hicieron efectos colaterales fuertísimos y entonces en ese entorno, además sintiéndose completamente desvalidos, ya los padres no quieren traerlos nunca más y prefieren asumir la situación y los costos en casa, ¿no? Y lo que plantea esta sesión es justamente
digamos, defender a quienes no se pueden defender, advocating those who can't, ¿no? Entonces, todas estas cosas que deberían estar a la mano en una emergencia, ¿no? Las mejoras de propuestas de atención, cambios en políticas, permitir objetos de apego, valorar el uso de pijama hospitalario, flexibilizar las normas, una comunicación más accesible, ¿no? Cintia, El que no tenga... 10 minutos. Ay, ya, gracias. Yo dije, son mis voces. A veces me pasa, entonces. Vaya a ser cosa que... Entonces, gracias, Fiori. Entonces, y también el hecho de que no tengan que quedarse mucho tiempo en la emergencia. Si no están bien, que pasen directamente a hospitalización y van a estar más tranquilos y van a poder manejar la situación mejor. Dentro de hospitalización, la posibilidad de que haya auriculares con cancelación de ruido, tablets, cuentos clasificados, chalecos, mantas con peso, etcétera, para los pacientes, ¿no? Esto, además, la formación del personal y el establecimiento de qué cosas son las que van a desencadenar nuevas crisis en este tipo de pacientes, que no es lo mismo que en los pacientes que llegan regularmente a la emergencia. Y por qué los problemas del neurodesarrollo deberían ser asunto de todos los psiquiatras y no solamente de los psiquiatras de niños y adolescentes. Por razones obvias, los niños van a crecer. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque ya no los van a ver los niños, los psiquiatras de niños, ¿no? Entonces, tenemos que tener todos un cierto nivel de manejo de este tipo de diagnósticos y cómo, además, en este estudio cualitativo del que se habla con 10 participantes, se encuentra interesantemente que los pacientes cuyos diagnósticos no se conocían terminan siendo etiquetados con las etiquetas de moda, ¿no? TLP, por ejemplo, ¿no? No, el paciente está histérico y se pone, cada 5 minutos hace crisis, quiere que le traigan su peluche, no, es TLP. No, definitivamente. No, y eso no es así. Es necesario reforzar los conceptos respecto a, por ejemplo, el autismo, ¿no? Con respecto a la psicofarmacología infanto-juvenil, ¿cuánto me queda? 10, ya, ok. Bueno, no se trató tanto sobre psicosis, más psicosis en trastorno bipolar. Hubo mucho énfasis en el abordaje de trastornos de depresión mayor y muchas intervenciones no farmacológicas fueron las sugeridas en este congreso. Sobre la actualización, en verdad a mí no me pareció tal actualización, pero ahí se las pongo. Psicofarmacología infantil requiere una consideración especial debido a las diferencias en respuesta de los fármacos en comparación con los adultos, está claro, y el impacto en la maduración cerebral y fisiológica. Es importante un abordaje integral, incluyendo intervenciones no farmacológicas, me parece que lo sabemos, comorbilidades y polifarmacia, necesidad de vigilancia de los efectos adversos y de la respuesta al tratamiento, estrategias para optimizar la adherencia en pacientes jóvenes y sus familias y toma de decisiones compartidas. Ese es un tema complicado, siempre va a ser complicado porque los padres no queremos darle medicamentos a nuestros hijos, evidentemente, ¿no? Pero va a haber que, digamos, conversarlo ampliamente y establecer también alianzas con el contexto cultural y el contexto social de los pacientes, ¿no? Ahora, con respecto a, digamos, la actualización en psicofarmacología, el objetivo no es solo tratar, sino prevenir y mejorar la funcionalidad desde un enfoque integral. Yo no sé qué tenga eso de farmacológico, pero bueno, así lo pusieron. ¿Ya? La psicofarmacología infantil resalta la necesidad de combinar tratamiento farmacológico con intervenciones psicoterapéuticas, evidentemente, neuromodulación, herramientas preventivas, ¿no? Ahora, yo creo que es importante, dadas las diferencias en los psicofármacos que se manejan allá o acá, en
cuántos hay, en cuánta libertad hay para usarlos y qué piensa la población respecto a esto, ¿no? En el Perú, digamos que muchas de las experiencias de Estados Unidos no son útiles para saberlo, pero las intervenciones distan de ser, digamos, individualizadas, son muy estándares en muchos casos y sigue la guía clínica muy al pie de la letra y creo yo que la ampliación de las historias no es tan como idealmente la quieren plantear, ¿no? Pero bueno, es como lo manejan ellos, ¿no? En el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, primera línea, psicoestimulantes, metilfenidato, anfetaminas, la eficacia es buena, el perfil de seguridad lo conocemos, las alternativas como coadyuvante a tamoxetina, guanfacina y considerar comorbilidades como tics y ansiedad. En el caso de nuevos fármacos en desarrollo, el único existente es la viloxacina, ¿no? Que no hay aquí, y sin permiso para eso, pero se usa el bupropion, tricíclicos, imaos, modafinilo y clonidina. En Perú, bueno, vamos a tener que trabajar con lo que haya, a diferencia de la disponibilidad de las formulaciones, primero de liberación prolongada y las restricciones de algunos estimulantes, ¿no? En Estados Unidos usan más que solamente metilfenidato, pero lo que tenemos acá también es difícil, no sé qué tanto lo manejen en mi hospital, es un problema porque realmente nunca tenemos metilfenidato de larga duración, siempre tenemos que estar usando cada 12 horas, es todo un problema, ¿no? Y eso es algo que nos restringe mucho el manejo adecuado de los pacientes a diferencia de lo que ellos tienen allá, ¿no? Con respecto a trastorno depresivo mayor, los IRS entre los 8 y los 8 y 12 años, escitalopram entre los 12 y los 17, ¿no? Como primera elección, las terapias combinadas con psicoterapia, la terapia farmacológica comparada con psicoterapia, importante, evidentemente mejores resultados a largo plazo, ¿no? Y las respuestas de la psicoterapia versus no psicoterapia también es evidente. Hay altas tasas de respuesta a placebo y pocas opciones de tratamiento aprobadas. Yo no sé, a mí el placebo no me ha funcionado hasta ahora nunca. No sé si a alguien le ha funcionado, pero en niños es como, no sé cómo han hecho eso, la verdad. Yo me quedé como que, ¿what? Pero bueno, algunas nuevas opciones de tratamiento de investigación, esquetamina y otros moduladores del sistema glutamatérgico. A mí se me pararon los pelos, pero bueno, después ¿por qué tienen problemas con el fentanilo? Yo no sé. Y además se usa fluvoxamina, desvenlafaxina, bupropion, pero off-label, ¿no? Segunda fase, digamos, según la fase de aguda, continuación, mantenimiento, una de las cosas interesantes que se ha conversado en este APA, que me pareció excelente, es la necesidad de continuar repitiendo que los medicamentos tienen que quitarse. Y cuanto antes se quiten, mejor, ¿no? Entonces, eso es bien importante también, y cómo el acompañamiento de la psicoterapia y del entorno familiar es bien importante, ¿no? Considerar la terapia electroconvulsiva solamente para casos graves o resistentes, ¿no? Tratamientos no farmacológicos destacados para niños y adolescentes, pues, psicoterapias, terapias de estimulación cerebral también, terapia electroconvulsiva, placebo. No, en serio, ¿alguien ha usado placebo en niños? Yo nunca he usado placebo. ¿Tú has usado placebo en niños? No sé. ¿Cómo se usa placebo en niños? O sea, no, en fin, no sé. O sea, conversar con ellos, sí. Funciona, la psicoterapia funciona muy bien, pero cuando comparo un fármaco con un placebo, no sé. Yo he decidido que tengo que leer más sobre placebo porque sí hay mucho, porque esa alta respuesta de placebo en depresión pediátrica, especialmente en adolescentes. Ya puede ser en adolescentes, y se menciona como un área de investigación importante, ya.
sí, yo creo que deberíamos investigar porque yo no les creo nada todavía. Otras intervenciones, melatonina de liberación prolongada para el sueño en trastornos del espectro autista, ¿no? Algunos suplementos nutricionales que no tienen resultados claros, omega 3, vitamina D, N-acetilcisteína. La única que yo he revisado y probado bastante es la omega 3. Sí, tendría que decir que sí funciona, pero las dosis son las que hay que establecer, ¿no? Y se destacan las intervenciones sobre el sueño y ejercicio como estrategias útiles en prevención y adherencia. Yo lo que creo en este caso es que en verdad no deberían ser herramientas útiles, sino deberían ser prescripciones. O sea, a un niño o un adolescente, si no hace ejercicio, realmente va a tener un pobre futuro en general en su salud y en especial en su salud mental. Pero aquí lo consideraron como una herramienta. Bueno. Respecto a trastorno bipolar, diagnóstico difícil, es también en adultos. Lo primero, buscar la estabilización, la farmacia aumenta el riesgo de los efectos secundarios, ¿no? Y abordar la disfunción atencional concurrente y comorbilidades. En el caso del trastorno bipolar, a veces se hace el diagnóstico de TDAH. Ya, está bien, 5 minutos. Están haciendo bullying atrás, perdón. Vas a ver a la salida. Pero en verdad lo que se habló sobre trastorno bipolar es, yo no encuentro nada nuevo. Igual respecto al trastorno de espectro autista, ¿qué es lo que deberíamos, cuál debería ser el target de las diferentes patologías y de los síntomas, ¿no? Igual, lo que funciona, lo que se ha probado, sulfonafano, vitamina D, N-acetilcisteína, probióticos, aparte de lo que se usa y que tiene la evidencia, fluoxetina, el cannabidiol, que también se usa en niños allá, etcétera. La transición a la vida adulta supone el aceptar, creo yo que no, pero bueno, la mayoría de los pacientes con trastornos psiquiátricos de inicio temprano necesitan continuar tratamiento en la edad adulta. Depende de los cambios de hábitos, creo yo. Los primeros episodios maníacos durante la transición de la universidad, donde los servicios son limitados, o sea, aparecen en esa época. Ahora, en el caso del trastorno bipolar, creo que es fundamental, sobre todo en edades tempranas, enseñarle al paciente de qué se trata y cómo manejarlo y qué cosas va a sentir. Eso en los niños y adolescentes funciona mucho mejor que cuando el diagnóstico es en adultos. Y mejora las tasas de recaída y de rehospitalización, ¿no? Hay frecuente discontinuidad de las brechas de atención, la dificultad en la transición entre la niñez y la adultez, cambios en la forma en la que aparecen los síntomas en esa transición, también eso es importante, ¿no? Creo que esto lo voy a pasar. Y finalmente hubo un par de charlas interesantes respecto a, digamos, cómo serán el manejo de la psiquiatría en el futuro, que será biopsicosocial o no será. Ya me voy, ya. Déjame ver si acá hay algo muy, muy interesante. Esto también es respecto al ABCD. Y cómo evitar el burnout en el manejo de esta diapositiva. Sí me la voy a hacer ya, porque es un tema que a mí me interesa mucho, y cómo el manejar el burnout en profesionales de psiquiatras infantiles y en general en los profesionales en los grupos Valiant, que son grupos que yo hago ahora con cierta frecuencia, y cómo esto va a afectar directamente el manejo de nuestros pacientes, que es lo más importante. O sea, más allá de que pensemos que es por nuestro bienestar, porque parece que nos importamos un pito en general,
creo que es bien importante que sepamos que si nosotros logramos establecer un espacio saludable entre lo que necesitamos, lo que deseamos y lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes, tenemos que cuidarnos y tratar de vivir mejor. Esto ya me lo spoileó el doctor Valencia, así que esta es una charla súper interesante sobre hasta tres generaciones de psiquiatras que se reunieron y ahí encontró, gracias a tu familiar, ¿verdad? A tu primo político, ¿no? Interesante por el tipo de anécdotas y para nosotros tiene un significado especial. Bueno, Alfredo y yo somos hijos de psiquiatras, ustedes no sé si lo saben o no, pero de mí sí deben saber porque mi papá es el presidente del OPP, entonces es un problema. Y Alfredo ya no tiene sombra, aunque le gustaría, pero los dos somos hijos de psiquiatras y yo la verdad me sentí sumamente identificada con esta charla, ¿no? Espero que les haya sido útil y si tienen alguna pregunta y no me siguen haciendo bullying, les puedo contestar alguna pregunta. Gracias. Bueno, gracias Cintia, porque creo que tocaste tópicos muy relevantes, importantes, y la importancia de hacer una historia clínica creo que longitudinal, ¿no? Para poder evaluar lo del TDA en universitarios y cuánto tiempo estos chicos estuvieron sin un diagnóstico para realizar la psicoeducación y el abordaje, ¿no? Igualmente, ¿no? En la transición, en el caso del TEA, ¿no? Para la transición a la vida adulta, yo creo que acá es la trascendencia de realizar una historia clínica longitudinal, cómo es que y bueno, en eso somos expertos los psiquiatras infantiles, ¿no? Y por ello es que de repente los diagnósticos no se nos van. Y las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades, porque de repente priorizando ello, también la evolución clínica, el pronóstico, ¿no? va mejorando. Algo que también me llama mucho la atención es el tema de la psicofarmacología, que tiene que ir de la mano con la psicoterapia, y eso yo lo veo día a día en el instituto, que manejamos programas específicos, ¿no? Programas de ansiedad, depresión, maltrato infantil, como sí, la respuesta es otra, ¿no? Es completamente diferente el abordaje psicoterapéutico, grupal, individual, familiar y la psicofarmacología. O sea, en el niño y adolescente eso es creo que trascendental, ¿no? Bueno, ¿alguna inquietud más que de repente quieran realizar? ¿Sí? Cintia, buenas tardes. Quería pedirte información si hubo alguna data, alguna evidencia del uso de omega con respecto a DHA, ¿no? En cuanto a la concentración, te decía, ¿no? Específicamente hubo 2 o 3 cifras de lo que yo personalmente he revisado. Normalmente el funcionamiento del omega 3, digamos que funciona a partir de los 1000 miligramos. Antes de eso es dudoso. Entonces, siempre que, digamos, he tenido que intervenir en pacientes cuyos padres no quieren medicación, por ejemplo, ¿no? O en pacientes embarazadas, que también ha ocurrido y que, digamos, tienen algunas preocupaciones respecto a si es que va a pasar algo, que no quieren usar un medicamento. Entonces, generalmente lo que funciona, y por lo que yo he revisado en la literatura también, es a partir de 1000 miligramos. Menos de 1000 miligramos no hay mayor evidencia. El DHA, ¿verdad? ¿Perdón? El DHA. En TH, normalmente, no, del DHA. En cualquiera de los manejos que se usen, debe ser siempre por encima de 1000 miligramos. Menos de 1000 miligramos no he visto evidencia de que funcione en algo. Y funciona no solamente en TDAH, sino también en depresión y algo en ansiedad. Eso es lo que tengo yo revisado. Puedo buscar la bibliografía. Y en el APA hubo, ¿cómo se llama? Se movían entre los 1000 y 1300 miligramos también, igual. Lo único que sí había que considerar era
que igual tiene efectos colaterales, ¿no? Y eso es el problema en los niños, porque el omega 3 viene en perlas, ¿no? O viene en aceites, y lo que produce eso es diarrea, ¿no? Entonces, los efectos colaterales a veces no son manejables, ¿no? A menos que el paciente ande en pañal, pero yo no creo que sea lo más cómodo, ¿no? Pero es una alternativa si es que el paciente lo tolera, ¿ya? Y siempre y cuando hablemos con los padres respecto a que pueden haber otras alternativas que no causen tantas molestias, ¿no? Pero igual hay efectos colaterales, y eso también lo he visto, pero se refiere también en el Congreso, lo han conversado algo, no tanto, lo han mencionado, pero ¿cómo se llama? Sí hay dosificación, digamos, para parte de A, para depresión y para ansiedad, y siempre es por encima de 1000 miligramos, ¿ya? Gracias. ¿Qué es lo que yo tengo de información? Bien. Acá una pregunta más y creo que con eso finalizamos. Felicitaciones por la presentación. Yo quería preguntarle sobre una de las últimas diapositivas que puso sobre lo que era el enfoque biopsicosocial, porque en los últimos 2 o 3 años hablamos mucho ahora de neurodesarrollo, inclusive esto ha dado lugar a que colegas de neuropediatría o neurología estén bastante implicados en el tema. Sin embargo, dentro de la psiquiatría de niños y adolescentes hay 2 corrientes más o menos identificables, que también lo mencionó, ¿no? En el cual uno de ellos ha reportado estudios que debería cambiarse el concepto de neurodesarrollo por el de desarrollo biopsicosocial. Probablemente, entiendo yo, esta ponencia podría haber estado referida a ello o no, no lo sé. Porque si bien se ha catalogado el neurodesarrollo como ese proceso progresivo, irreversible, que no se detiene, etc., etc., se ha visto a lo largo de los estudios que esto ha llevado muchas veces a que solamente se piense en la medicación. Inclusive algunas guías de neurología, a partir de estudios, dicen que la medicación podría ser suficiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que nace esta corriente. ¿Conversaron algo al respecto? Y sí, te agradezco mucho por la participación. A ti por estar aquí. Sí, justamente la ponencia sobre lo que es el abordaje biopsicosocial planteaba como, digamos, alternativa a lo que es problemas del neurodesarrollo, el considerar también el contexto, ¿no? El contexto, la familia, etcétera, y la posibilidad de cambiar términos, no necesariamente por biopsicosocial, pero sí cambiarlo de neurodesarrollo a algo que integre más no solamente el contexto y la parte familiar, sino también la parte cultural, ¿no? Y en ese sentido, y no lo he guardado mucho más porque se conversó respecto a los cambios que hay para el futuro DSM-6, yo con la justa me he terminado de aprender el DSM-5, pero es una constante el procurar ingresar la idea de que la psicoterapia, de que el entorno social, de que el entorno familiar, de que el entorno cultural tienen que formar parte de lo que supone el abordaje psiquiátrico, ¿no? Absolutamente. Y yo estoy absolutamente de acuerdo también. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que ya hemos finalizado. Sí. Te toca hacer la clausura. Sí, a mí también me toca el cierre de este evento. Primero, agradecerles a los presentes y a los que ya no están presentes porque ya se fueron y muy tarde. Creo que es bien importante algunos temas que se han tocado en este APA. De lo que he recogido de las ponencias y de los conversatorios que hemos tenido, es interesante que he escuchado por primera vez claramente planteado necesitamos quitar los medicamentos en algún momento, necesitamos dejar de producir más medicamentos y usar los que ya funcionan de manera más clara. Esos han sido planteamientos interesantes en este APA. También la cantidad de personas, 6.3 billones de personas que usan algún tipo de tecnología,
y también el maravilloso descubrimiento en Estados Unidos de la salud pública, lo cual es extraordinario. Otra cosa que me llamó mucho la atención es este tema del suicidio y la necesidad de que nos tomemos un momento para pensarlo un poco, no solamente respecto a los pacientes, sino también respecto a nosotros mismos. Yo no sé qué tanto afectará en los lugares donde ustedes están trabajando, pero este tema está muy, muy latente ahora en general. En mi hospital y en mi universidad, no son mías porque yo las haya comprado, sino porque son de trabajo, han ocurrido estas situaciones de suicidio de manera bastante frecuente últimamente, y creo que nos toca hacer una reflexión al respecto. Otras cosas interesantes es la búsqueda de cada vez más cantidad de medicamentos de larga duración, y la liberación de la clozapina hacia una forma de uso un poco menos restrictiva, ¿no? También me pareció importantísimo que haya esta posibilidad de discutir la simbiosis entre la farmacoterapia y la psicoterapia en una misma charla. Me parecía bien interesante, y creo que todavía hay muchas otras cosas que reflexionar. Lo otro que también me pareció maravilloso es la farmacología vintage, que ha sido toda un regreso al pasado, ¿no? Lo que nos dice que tenemos que seguir revisándonos y seguir discutiendo lo que ya tenemos y lo que estamos queriendo inventar de alguna manera. Desde el comienzo, este espacio, el POSAPA, pretende ser no solamente un espacio de educación continua, sino también de reflexión, ¿no? De reflexión, de revisión crítica, y no simplemente aceptar todo lo que nos digan desde allá, porque, o sea, ¿para qué tenemos cerebro si no, no es cierto? Entonces, creo que eso se ha logrado ahora. Uno de los doctores, creo que ya no está, me decía más temprano que él había ido a Lapa y que hay tanto que ver que mejor está la revisión, lo cual casi me trajo hasta las lágrimas. Pero básicamente es porque es un montón de chamba de recopilar lo que nosotros consideramos y hemos visto desde nuestro punto de vista que es lo más interesante. Por eso los vuelvo a invitar a todos aquellos que vayan al APA o que tengan ganas de participar con nosotros, con mucho gusto. Estamos aquí gustosos de que trabajen con nosotros también para seguir revisando, seguir criticando y seguir encontrando mejores formas para el tratamiento de nuestros pacientes y el manejo de nuestras vidas aquí en Perú, que es diferente de Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí, y antes de que me olvide, les van a hacer llegar una encuesta y un examen para que puedan darles el certificado, que se los van a mandar por mail. Por favor, estén seguros de que todos han dejado el mail, ya sea en la firma farmacéutica que los inscribió o aquí con Ori, que es nuestra secretaria que nos está ayudando, para que les llegue adecuadamente el certificado del POSAPA. Muchas gracias y esperemos que estén aquí también el próximo año. Gracias. Gracias. Está ya. Tenías que hacer con el micrófono.